Hola, en el capítulo de hoy hablaremos sobre la importancia de las fuerzas intermoleculares. Ya hemos hablado sobre los enlaces iónicos, covalentes, covalentes no polares y polares que ocurren en la interacción entre diferentes átomos. Ahora vamos a hablar de las fuerzas intermoleculares, que son las fuerzas que ocurren justamente entre moléculas. ¿Listo? ¿Qué necesitamos para entender esta fuerza entre moléculas? Que es un tipo de fuerza de atracción. Este tipo de fuerzas son de característica electrostática, es decir, que van a estar incluidas o implementadas diferencias entre las cargas. Este tipo de fuerzas se dividen en dos, unas conocidas como las fuerzas de Van der Waals y las otras que son las ion-dipolo. A su vez, estas fuerzas de Van der Waals se dividen en tres importantes. Una de ellas son las fuerzas dipolo, otras son las fuerzas que representan la dispersión de London. Y finalmente, la que representa las fuerzas por puentes de hidrógeno. Teniendo en cuenta estas 4 fuerzas intermoleculares, vamos a empezar a tomar cada una de ellas en detalle. Vamos a iniciar con la que estaba solita, la número 4. La número 4 es tipo de fuerza ion-dipolo. Resulta que este tipo de interacciones, como su nombre lo indica, es la relación que hay entre el ion y una carga externa de una molécula. ¿Qué quiere decir eso? Alguna molécula que sea completamente neutra y tenga una carga parcial positiva y parcial negativa. ¿Esto qué quiere decir? Imaginémonos que acá tenemos un ion. Este ion va a interactuar con moléculas. Recordemos que las cargas opuestas van a tener una atracción. Por lo tanto, este tipo de interacción o fuerza entre moléculas y un dipolo va a establecer este tipo de interacciones. Y lo mismo ocurriría si en vez de una carga catiónica, como la que tenemos en el ejemplo, lo cambiáramos por una carga de tipo aniónica. Es decir, que acá ya no tendríamos nuestro ion cargado positivamente, sino negativamente. Y esto también alteraría la forma en la que presentamos la molécula o sus cargas, y la interacción ocurriría de la misma forma. Estos son las fuerzas ion-dipolo. Otra de las fuerzas, la que numeramos como 1, son las fuerzas dipolo-dipolo. Estas trabajan con moléculas polares, ¿listo? Moléculas polares neutras, y estas ocurren justamente entre diferentes dipolos. Ejemplo, vamos a representar nuestros dipolos de las moléculas. ¿Listo? Recuerden que esos dipolos van a tener cargas positivas o negativas de forma neutra, y lo que va a empezar a ocurrir en este tipo de interacciones es fuerzas de atracción entre positivos y negativos y fuerzas de repulsión. ¿Listo? Vamos a marcar las fuerzas de repulsión. Estas van a tender a tener repulsión, repulsión, repulsión. ¿Listo? A esto se refiere las fuerzas dipolo-dipolo. Algo que es importante recordar de este tipo de fuerzas es que es necesario que estas moléculas estén muy cerca. De lo contrario, su interacción va a ser muy complicada. Esto ocurre principalmente en los tipos donde tenemos interacciones líquidos donde estén muy cerca. Esto es común encontrarlo cuando encontramos estados líquidos o sólidos, porque al estar más juntas las moléculas van a poder interaccionar y generar dipolos-dipolos. Una segunda fuerza son las fuerzas de dispersión de London. Este tipo de fuerzas de dispersión de London ya no ocurren en moléculas covalentes polares como la dipolo-dipolo, sino que estas son importantes cuando tenemos moléculas covalentes no polares. Otra característica que también necesitan estas fuerzas de dispersión de London es que deben tener proximidad, como en el caso del ejemplo anterior de dipolo-dipolo, deben estar cerca. Y lo que ocurre acá es una interacción entre los electrones. Vamos a imaginarnos que tenemos átomos de helio, es decir, que tenemos por acá un electrón, electrones, ¿listo? Y acá dos cargas positivas. Y lo que ocurre en este tipo de fuerzas de London es que estos electrones van a generar una serie de repulsión. Y esta repulsión va a hacer que estos electrones empiecen a moverse, generando movimientos de proximidad o cercanidad, Estos tipos de repulsiones generan que se logre una proximidad entre los átomos adyacentes. Y nuestra tercera y última fuerza son las fuerzas
por puentes de hidrógeno. Este es un tipo especial de atracción intermolecular que ocurre entre un átomo de hidrógeno y algún enlace polar. Por lo general, estos tipos de enlaces polares son los que se presentan con moléculas como el flúor, el oxígeno o el nitrógeno, ya que estos compuestos o justamente estos elementos presentan electronegatividades altas, lo que fácilmente proporciona que se dé una interacción con el par electrónico que presenta el hidrógeno. Vamos a realizar un ejemplo de las fuerzas por puentes de hidrógeno. Vamos a tomar, por ejemplo, el amoníaco. Y este va a generar su puente de hidrógeno o interacción con el agua. ¿Listo? Agua H2O, amoníaco NH3, agua H2O. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Ya sabemos que acá ocurre una interacción, enlace covalente, acá enlace covalente, y esto tiene un par de electrones libres. ¿Y qué es lo que ocurre? Este par de electrones libres que observamos acá va a generar puente de hidrógeno con la molécula de agua. A este tipo de interacción que se presenta acá es lo que le conocemos como puente de hidrógeno. Otro ejemplo que podemos generar de puentes de hidrógeno es justamente la interacción entre las moléculas de agua. Acá lo que vamos a tener es cómo estas moléculas de agua van a generar una interacción unas con otras, junto con el oxígeno. En este caso el oxígeno tiene alta electronegatividad, el nitrógeno presenta alta electronegatividad. No olvidemos los pares electrónicos libres que quedan en el oxígeno. Este tipo de estructuras es común encontrarlas cuando tenemos el agua líquida y el agua sólida. Hay un caso especial con el agua y es que justamente estos tipos de puentes de hidrógeno son los que permiten que la estructura congelada sea más abierta y por eso cuando ponemos a congelar el agua esta tiende a expandirse y a ocupar un mayor volumen. Ahora vamos a hacer un pequeño esquema que nos va a ayudar a recordar las 4 fuerzas que hemos visto. Vamos a partir de compuestos moleculares o iónicos y empezaremos a hacernos una serie de preguntas. Entonces, nuestra primera pregunta es si presenta iones. Tenemos 2 opciones, que sí presente iones o que no los presente. ¿Listo? Si sí presenta iones, vamos a hacernos una segunda pregunta. ¿Son compuestos polares? Y acá vamos a tener nuevamente 2 opciones, que no los presente y que sí los presente. Si no presenta compuestos polares, pero sí tiene iones, quiere decir que esta sustancia es un enlace. Por otro lado, si presenta iones y adicional a eso presenta compuestos polares, quiere decir que acá hay una interacción de tipo ion-dipolo. Ahora nos vamos por el otro lado. Si no presenta iones, vamos a preguntarnos si tiene compuestos polares. Y acá nuevamente tenemos 2 opciones, que no los presente y que sí los presente. Si no presenta compuestos polares, quiere decir que hay una interacción por fuerzas de dispersión de London, ya que son los que generan este tipo de interacciones o fuerzas cuando no tienen una polaridad, es decir, cuando son no polares. Y por otro lado, si sí presenta compuestos polares, vamos a hacernos otra pregunta. ¿Tiene hidrógenos y elementos electronegativos? Y acá nuevamente vamos a tener 2 opciones, sí y no. Ahora, si sí tenemos compuestos polares y adicional a eso tienen hidrógenos y elementos electronegativos, podemos estar hablando de puentes de hidrógeno. Y si no, pues vamos a tener interacciones dipolo-dipolo. Este es un pequeño esquema que puedes realizarte con cada uno de los ejercicios que te vayan a proponer y así puedes ir buscando y descartando qué tipo de enlaces podrían llegar a representar. El día de hoy vimos la importancia de las fuerzas intermoleculares en los diferentes compuestos. En la siguiente clase veremos más temas relacionados.